está dado por dos leyes. Una ley nacional, que es la 20488, que es la que regula el ejercicio profesional en ciencias económicas. En el artículo 13 se regula la actividad de los contadores públicos y en el 14 de los licenciados en administración. ¿Por qué consigno a los licenciados en administración acá? Porque en términos generales los licenciados en administración son los que van a desarrollar los sistemas administrativos, los van a implementar, y los contadores públicos son quienes tienen la responsabilidad de auditar que esos sistemas administrativos funcionen y funcionen bien. ¿A qué me refiero con que funcionen bien? Que tengan todos los controles que deben tener y que el sistema sea eficiente. Eso es lo que buscamos cuando estudiamos sistemas administrativos. La ley a nivel provincial, si van a ejercer dentro de la provincia de Buenos Aires, es la 10620, y ahí tenemos en el artículo 12 para los contadores y artículo 13 para los licenciados en administración. La información la pueden bajar desde estas páginas. Esta página puntualmente, la de Infolec, si no han tenido contacto hasta ahora con esta página, yo los invito a entrar, porque esta página nos proporciona todo el marco normativo que necesitamos. ¿Sí? ¿Han accedido a la página? ¿No? Quiero que vean. Sí, sí, profe. Sí, yo he accedido a la página a buscar ciertas leyes. Bien. Es muy sencillo de buscar acá, pero quiero mostrarles, por ejemplo, cuando ustedes acceden a una ley como la de impuesto a las ganancias, ven que acá, si ustedes van por acá, es la ley común. Texto completo de la norma, se les va a traer actualizada la ley. Pero cuando tiene un texto ordenado, tienen que ir por el texto ordenado, porque si no, le va a traer normativa vieja. Y la facilidad que tiene esta página es esto, que incorpora todas las modificaciones. Y dentro de las leyes, cuando entren, también nos va a indicar si alguna norma fue modificada, cambiada y cuándo fue. Entonces, es muy importante, sobre todo cuando estudian la parte impositiva, nos proporciona mucha información y es de consulta permanente. Esta de acá abajo, la de la provincia, es del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, donde podemos extraer la ley 1620. A ver, acá tengo. Bien. Este es un cuadrito donde esencialmente estamos extractando las cuestiones más sensibles y dónde están teniendo una mención específica de todo lo que vemos en sistemas administrativos, ¿sí? De la parte de sistemas, para el artículo 12 y 13 vemos la elaboración, implementación, los dictámenes y las certificaciones, ¿sí? Todo esto nos habilita estas leyes. Nosotros tenemos que tener estos conocimientos porque estas leyes dicen que tenemos competencia para poder ejercer en cuanto a la elaboración e implementación de dictámenes y certificaciones de los sistemas. ¿De qué sistemas? De sistemas administrativos. Lo mismo acerca de los métodos implementados, los procedimientos. ¿Sí? ¿Los procedimientos qué? Los procedimientos acerca de cómo se llevan a cabo todas las tareas, todos los pasos para llevar adelante un procedimiento para cumplir con el objetivo de un sistema administrativo. Lo mismo acerca de los procesamientos de datos.
los inventarios. En cuanto a los inventarios, es fundamental que nosotros sepamos cuál es la dirección y el relevamiento de estos inventarios. Todo esto vamos a tratar de explicarlo, de darles el material para que ustedes incorporen los conocimientos para que cuando tengan el título puedan ejercer con conocimiento. Acerca del sistema de remuneraciones, como contadores, tienen que poder emitir informes científicos y técnicos. Para poder hacerlo necesito saber qué componentes tiene que tener un sistema de remuneraciones, cuál es el objetivo de cada parte de esos componentes y cómo se relacionan entre sí. No acá porque estamos hablando de sistemas de remuneraciones, pero lo mismo, esto mismo que dije para el sistema de remuneraciones, se va a aplicar para cada uno de los 5 subsistemas básicos. Hoy vamos a estar hablando de ellos. También vamos a hacer la definición, análisis, diseño e implementación de los sistemas de información económico-financiera como contadores. Sin embargo, este ítem queda fuera del alcance de esta materia. Así que se los menciono nada más, pero no lo vamos a ver. Y en cuanto a los sistemas de datos, la función que tenemos nosotros es puntualmente la auditoría, que es lo que vamos a ver en la unidad 2. Para ver qué es lo que dice cada una de las leyes, yo les coloqué acá, vamos a ver una sola, pero después el resto lo pueden leer ustedes. Por ejemplo, el artículo 13 habla puntualmente de la elaboración e implementación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de trabajo administrativo contable. ¿Sí? Como verán, va puntualizando y va explayando lo que fue sintetizado en el cuadrito de recién. Vemos la dirección de los relevamientos de inventario, ¿sí? La fusión, extinción, disolución y liquidación de cualquier ente y cesiones de cuotas sociales. Todo esto, aplicación e implementación de sistemas de procesamiento de datos, todo esto es lo que vamos a tratar de transmitirles a ustedes a lo largo del cuatrimestre. Al final del cuatrimestre a mí lo que me gusta hacer es volver sobre estas filminas y decir, bueno, estos conocimientos los hemos incorporado, porque si los hemos incorporado realmente hemos hecho un buen trabajo a lo largo del cuatrimestre. Ahora simplemente es un pantallazo para que ustedes vean todo el trabajo que nos espera. Bien, van a tener unas cuantas filminas que solo hacen la exposición de lo que dice la normativa que les consigné al comienzo. Y otra cosita que quiero que sepan es que además de esta norma, de las 2 leyes que nos regulan el ejercicio profesional, hay otras leyes que también nos están afectando cuando ejercemos, ¿no? Entonces tenemos las resoluciones técnicas de auditoría, ¿sí? Los del informe COSO porque por la sigla que tiene en inglés, las normas NIA, que son las normas de auditoría internacional, y las normas IRAM. Estas normas IRAM puntualmente hoy están sin obligación. ¿Por qué sin obligación? Porque fueron derogadas. Sin embargo, la profesión las sigue utilizando por lo rica que son en cuanto al aporte que hacen para poder ejercer. Y es en base a estas normas IRAM que nosotros vamos a tener y vamos a desarrollar
todo lo que tiene que ver con el conocimiento de los sistemas administrativos. Entonces, nosotros nos vamos a parar en la CIRAM, vamos a aplicar toda la normativa IRAM, aunque no es de uso obligatorio. Y estas normas, como cumplen con el resto de las normas, tanto de las resoluciones técnicas como el informe COSO, las NIA y la ley nacional y provincial, nos sirve para cumplir con todo y tener las herramientas necesarias. ¿Bien? Esto que vimos, obviamente, no es parte de la evaluación que le vamos a hacer. Simplemente es para que ustedes sepan que existe toda esta normativa y que nos vamos a adentrar en esto. Bien. ¿Dudas hasta acá? Es simplemente el marco legal, Bien. Bueno, si no me interrumpen, yo no los voy a acosar preguntándoles a cada rato si se entiende, así que yo asumo que todo se entiende, salvo que me interrumpan. ¿Bien? Bueno, vamos a definir qué es un sistema. Un sistema. Un sistema, etimológicamente, es una unión de cosas. La teoría general de sistemas fue desarrollada por un biólogo que se llamó Ludwig von Bertalanffy. Probablemente lo hayan escuchado en alguna otra materia. Pero este hombre, observando los distintos sistemas, encontró cómo, mejor dicho, expuso y sistematizó cómo funcionan los sistemas. Identificó y diferenció los sistemas abiertos de los sistemas cerrados. Los sistemas abiertos, que son la enorme mayoría son casi la totalidad de los sistemas que existen, son aquellos que intercambian elementos, información, componentes o algún elemento con el medio ambiente, ¿sí? Puede ser con otro sistema o con el sistema ambiental. Esos son los sistemas abiertos, es la primera gran clasificación que vamos a hacer. Mientras que los sistemas cerrados no tienen ese intercambio de información, elementos, componentes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta para definir un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos y acá es fundamental. Un sistema no es una sola cosa, es un conjunto de elementos. Y esos elementos tienen que estar relacionados entre sí. Si los elementos, los componentes, no están relacionados, no es un sistema, es un grupo de cosas. Los elementos tienen que tener una relación entre ellos, estar interrelacionados y ser interdependientes. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar en conjunto para poder cumplir con un objetivo, con un propósito en común. Si no existe un propósito, un objetivo, no existe sistema. Entonces acá, cada uno de los elementos va a contar para contribuir con el sistema. Entonces, fundamental para tener en cuenta y poder identificar un sistema es que tiene que haber más de un elemento. Es un conjunto de elementos, pero no pueden estar simplemente agrupados. Tienen que estar interrelacionados y ser interdependientes. ¿Para qué? ¿Simplemente para depender uno de otro? No, porque tienen que trabajar en forma conjunta para cumplir un objetivo y ese objetivo tiene que ser común a los componentes, a los elementos que componen precisamente ese sistema. ¿Está claro? O sea,
Necesito el conjunto, necesito los elementos como conjunto y que trabajen juntos en pos de ese objetivo. ¿Sí? Todo eso tiene que tener un sistema. Cada uno de esos elementos puede ser independiente, ¿sí? Pero cuando trabajan en conjunto tienen que formar parte de una estructura mayor, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos conceptos y relaciones para ir entendiendo esto. Todo conjunto, todo sistema va a tender a la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es la medida del desorden, dice la teoría, ¿sí? Pero esta medida del desorden, ¿cómo la podemos evidenciar? A mí siempre me gusta ir a ejemplos tontos y me voy a disculpar una sola vez en el cuatrimestre, que es esta, de ponerles ejemplos tontos y básicos, pero me parece que es la forma en que no quedan dudas. No, no lo hago por menospreciar, sino simplemente para clarificar. Cuanto más clarito sea el ejemplo, menos dudas genera. Entonces, ¿cómo podría ser un sistema que tiende esta medida del desorden, esta medida negativa, esta medida que el sistema se desarma solo? A mí siempre me gusta pensar a la entropía como la habitación de un adolescente. Aunque vaya la madre y se las deje impecable, al otro día esa habitación sigue siendo un caos. Ese caos, es esa medida del desorden, eso es entropía, ¿sí? No creo que les vaya a quedar duda a qué corresponde una entropía. Siempre es el desastre del sistema, es lo que hace que el sistema se desarme. Mientras tanto, el concepto de negentropía, que es la medida negativa de la entropía, es todo aquello que contiene el sistema y que hace que ese sistema vuelva a su estado de equilibrio. En el caso ridículo que les puse, es la madre que va y arregla la habitación, ¿sí? En el caso de los sistemas administrativos, la negentropía va a estar dada por todos los puntos de control, porque los puntos de control lo que va a hacer es que ese sistema vuelva a su equilibrio, vuelva a su cauce y continúe funcionando sin que se desvíe y que pueda cumplir con el objetivo que tiene el sistema propio, ¿sí? El del que estemos hablando. Puede ser, por ejemplo, el sistema de compra, el sistema de ventas. Bueno, para que ese sistema cumpla con su objetivo, necesitamos que no se nos vaya del cauce propio de ese sistema. Ese cauce naturalmente se está desarmando, siempre se desarma con cada actividad, con cada interacción, con cada tarea, y volverlo a su cauce para cumplir con el objetivo son todas las medidas, todos los controles que vayamos a poner, todas las normas de control interno que vayamos a aplicar, todo eso es la negentropía que le vamos a aplicar al sistema. La homeostasis, que es otro concepto de la teoría general de sistemas, es todo aquello que autorregula el sistema, ¿sí? Si lo volcamos de este concepto general al sistema administrativo en particular, es todas aquellas acciones o tareas que se dan naturalmente y que por cumplirla estamos autorregulando al sistema. A ver, una norma de control interno
que vamos a ver cuando nos toque, es que un cheque debe tener doble firma. Ahora, ¿cómo relaciono yo que un cheque, esa norma de control interno, que un cheque debe tener doble firma con la homeostasis? Es sencillo desde el punto de vista que si nosotros tenemos un cheque que no tiene esa doble firma, ese cheque no tuvo el control. Por lo tanto, no se autorreguló. Yo puedo tener a alguien malintencionado que quiere firmar un cheque para que le paguen una suma que no corresponde, pero el sistema no lo va a dejar continuar y va a cumplir con su objetivo simplemente porque parte de la actividad normal y habitual del sistema de pagos va a requerir que haya una doble firma. Y al establecer esta segunda firma, para estampar la segunda firma se necesita un control. Entonces, simplemente por cumplir con las normas de control interno, vamos a estar autorregulando el sistema y vamos a poder cumplir con el objetivo de ese sistema en particular. ¿Por qué? Porque ese sistema va a tender a que no haya desvíos. ¿Sí? Yo entiendo que venimos con teoría bastante abstracta, pero lo vamos a ir bajando de a poco. Entonces, repasemos un segundo. Entropía, la medida del desorden, es la habitación. Negentropía, aquello que va a tender a volver a su estado de equilibrio. Es la mamá que está ordenando la habitación. Y la homeostasis es la autorregulación. En la teoría van a encontrar mucho el ejemplo de la temperatura. Cuando un cuerpo en equilibrio es atacado por alguna infección, la fiebre que se levanta es precisamente para matar todas las bacterias estas que producen la infección. Entonces, esa elevación de temperatura es tratar de autorregularse para matar la infección y volver a su estado de equilibrio. ¿Está bien? Bueno, entonces llegamos a las relaciones. Las relaciones pueden ser simbióticas, sinérgicas o superfluas, ¿sí? Las relaciones simbióticas son los elementos que no funcionan en forma aislada, o sea, es esta relación más intensa entre distintos elementos. Les doy un ejemplo propio de los sistemas administrativos. Relación simbiótica la vamos a tener, por ejemplo, entre el sistema de cobros y el de pagos. Pero no es tan simbiótica ni tanta relación entre cobros y compras, porque ahí tengo que buscar una medida más distante para poder relacionar estos dos sistemas. Entonces, dentro del sistema puedo tener elementos que tengan una relación muy conectada o que haya relaciones que no sean tan conectadas, ¿sí? Sino que la relación puede ser más indirecta, ¿sí? En cuanto a las relaciones sinérgicas, son relaciones de cooperación que tienen que ver con que los elementos o la función de cada uno de los componentes aporta más que si trabajara solito, ¿sí? O sea, es cuando el trabajo en conjunto ofrece un resultado mayor que el trabajo de cada componente por separado y juntando el resultado final. Un ejemplo de esto podríamos tenerlo, por ejemplo, en el trabajo práctico que ustedes van a presentar. Ustedes pueden presentar un trabajo práctico separándose
las partes que tienen que presentar, ¿sí? Yo hago la parte 1, vos haces la parte 2, el otro hace la parte 3, y alguien dice a último momento, juntan todo, le ponen todo Arial 12 y presentan eso. Esa no es una relación sinérgica. ¿Por qué? Porque simplemente juntaron partes y presentaron cada parte como si fuera un todo, pero ese todo no es ese todo mayor de una relación sinérgica. La relación sinérgica sería cuando se juntan por Zoom, cuando comparten un drive y cada uno de los elementos que vienen a ser ustedes aporta lo mejor que tiene. Y en ese intercambio se produce un trabajo más enriquecedor y con una mejor performance que si hubiesen juntado los distintos pedacitos, ¿sí? Es cuando el todo es mayor que la suma de las partes. Una relación superflua son relaciones de los distintos elementos que simplemente se están regulando. Por ejemplo, si yo retiro un control de un sistema administrativo, ese sistema va a seguir funcionando. Yo no necesito sí o sí el control para que ese sistema funcione. Ese control va a tener una relación superflua con el resto del sistema. No es un componente crítico para que el sistema funcione. Sin embargo, si yo retiro el control, como dijimos que todo sistema tiende a una entropía, a una medida del desorden, ese sistema a la larga termina muriendo, ¿sí? No va a cumplir con su objetivo y se va a deformar, ¿sí? Entonces, las relaciones superfluas, si bien no forman parte del eje central de los sistemas, son necesarios, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Vimos los tres conceptos clásicos y básicos de la teoría general del sistema y tres tipos de relaciones. Pasemos ahora con otros de los conceptos de qué se entiende por caja negra. Bien, la caja negra como concepto es saber que algo sucede, pero no sé cómo sucede. Entonces, yo voy a deducir qué es lo que ocurre en función de los elementos que ingresan al sistema. Tengo elementos que van a formar parte del input del sistema. Este va a ser mi sistema. Y en función de lo que el sistema haga con los elementos que yo logré introducir, el sistema los va a procesar de alguna manera y va a arrojar un resultado. En función del resultado que arroje, yo voy a saber cómo se comportó este sistema. A ver, si yo les digo que introduzco 2 veces el número 2 y acá salió el número 4, algunos me podrán decir que el sistema lo que hace es sumar y otros me podrán decir que lo que hace el sistema es multiplicar. En cuyo caso yo tendría que introducir otra variable, por ejemplo, un 3 y un 2. Si acá sale un 5, este sistema lo que está haciendo es sumando. Si lo que sale es un 6, va a estar multiplicando. O sea, yo deduzco los elementos
qué es lo que está haciendo esa caja negra en función del output, en función de lo que sale, comparándolo con lo que introduje. Ese es el concepto de la caja negra, ¿sí? Yo no sé qué pasa, pero puedo deducirlo, ¿sí? Estos elementos, esta decisión que yo estoy tomando de a dos elementos que introduje, por ejemplo, al comienzo, los dos números 2, y corregirlo y decir, bueno, ahora voy a introducir un 3 y un 2, a esto se le denomina feedback. O sea, yo tomo los elementos que me arrojó el sistema y en función de estos elementos que me está arrojando el sistema, le realizo una modificación para corregir y ver cuál es su comportamiento y confirmar o desestimar alguna premisa que yo tengo acerca de lo que está haciendo esa caja negra. ¿Se entendió? No sé qué es lo que hace, pero sí puedo controlar lo que entra y puedo ver lo que sale. Y en función de eso, lo deduzco. ¿Bien? Entonces, acá tengo ya definido cuáles son los elementos de entrada del input, los elementos de salida del output, qué es esta retroalimentación que estoy teniendo, que es el feedback, y acá se introduce un elemento que generalmente no lo ven en otras materias, que es el feed-forward. ¿Qué es este elemento del feed-forward? Les explico la teoría y después les hago un ejemplito tonto, pero sirve. El feed-forward es tomar una acción diferente considerando los elementos históricos, la información histórica que tengo, pero no información nueva. A ver, cuando vimos el feedback, vimos que yo, en función de este elemento, corrijo y vuelvo, ¿sí? El feed-forward no hace eso. El feed-forward lo que hace es analizar los componentes históricos, las cuestiones estadísticas, toda la información previa y tomar una acción sin tener en cuenta lo que está ocurriendo en este momento en el sistema. Vamos a un ejemplo que me lo van a entender enseguida. Imaginemos que ustedes están en Luján, ¿sí? Y quieren ir a Buenos Aires, ¿sí? A capital. Con un vehículo, en un día tranquilo, más o menos demoran 1 hora en llegar desde Luján hasta Buenos Aires. Ahora, ustedes ven en este sistema que ustedes están queriendo llegar del punto A, Luján, al punto B, Buenos Aires, ven que si el viaje lo emprenden el día domingo a las 6 de la tarde, ese mismo viaje va a demorar 3 horas. ¿Por qué? Porque la gente que sale de paseo se acumula a las 6 de la tarde para tratar de salir y hace una especie de embudo, ¿sí? Entonces no se puede transitar. Eso pasa en la realidad. Entonces, ¿cuál sería el feed-forward de la decisión de salir de paseo desde Luján a Buenos Aires? Si simplemente el objetivo es salir de paseo, el paseo lo van a tener igual. Van a demorar más, pero lo van a tener igual. Ahora, si ustedes quieren mantener el objetivo de trasladarse en el término de 1 hora, la decisión que tienen que tomar es o salen antes, salen después, o toman otra ruta que no sea por acceso oeste. Y esa decisión la toman antes de que se hagan las 6 de la tarde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen
la información y tienen elementos estadísticos para llevar adelante una decisión y no necesitan ver la congestión para decir, bueno, ahora me voy por Acceso Norte. ¿Sí? Ustedes ya saben que los domingos a la tarde hay congestión. Entonces la decisión para cumplir con el objetivo y poder trasladarse desde Luján hasta Buenos Aires, lo vamos a tener, vamos a tomar la decisión de llevar adelante ese viaje o en otro momento del día, no sé, a las 5 de la mañana, o tomar otra ruta. Y van a poder cumplir con el objetivo de trasladarse desde el punto A hasta el punto B en el término de 1 hora. Pero la decisión la toman antes. No esperan a las 6 de la tarde ni a enfrentarse a la congestión. ¿Se entiende? Este es el concepto de tomar una decisión antes de que se produzca algún elemento que me obligue a tomar la decisión. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Me escuchan o quedé hablando solo? Se Sí, escucha profe. bien. Perfecto. Bien. Bueno. Gili, que es uno de los libros que tienen cargados ahí para su lectura, define a los sistemas administrativos como una red de procesamientos relacionados. ¿Sí? Hoy vimos la definición de sistema en general, el sistema como sistema. Ahora vamos a volcarnos a lo que es el sistema administrativo, que es lo que en definitiva queremos estudiar. Es una red de procedimientos. ¿Y qué se entiende por procedimientos? Procedimiento es una secuencia, una sucesión de tareas. ¿Sí? Eso es un procedimiento, es descomponer una actividad en tareas más pequeñas hasta las más elementales. Entonces, una vez que yo defino todo ese conjunto de pequeñas tareas en la secuencia correcta, a eso le estoy llamando procedimiento. Entonces, la sumatoria de esos procedimientos, todos esos procedimientos relacionados en un esquema integrador, que Gili lo denomina red, es un sistema administrativo. ¿Sí? También define que es un proceso para prescribir tareas, que es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque sabemos que todo sistema vivo va evolucionando, tiende a desarmarse, tiende a salir del cauce. Entonces, todos estos elementos que nosotros vamos a ir acompañando a este sistema para que cumpla, sí, continúe cumpliendo con su objetivo, hace que ese sistema sea dinámico, que hoy, por ejemplo, puedo poner un control y mañana ese mismo control lo tengo que corregir. ¿Por qué? Porque necesito hacerlo simplemente para que el sistema no colapse. Y todos los sistemas tienden a colapsar. Entonces, sigue diciendo Gili que es un conjunto integrado de los procedimientos necesarios para concretar las actividades. Sí, es esta red de procedimientos. Y generar información para el control de los resultados alcanzados. Esto sí es fundamental y esto caracteriza a los sistemas administrativos, porque todo sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para cumplir con el objetivo común. Perfecto. Eso es un sistema, pero el sistema administrativo, además de esta red de procedimientos, estas tareas que van a componer los procedimientos, y esta red de procedimientos en su conjunto, ¿para qué son? Para cumplir con un objetivo.
Por ejemplo, el objetivo de comprar, el objetivo de vender, el objetivo de cobrar, el objetivo de pagar. Pero lo que caracteriza y le da entidad al sistema administrativo es que también cumple con la generación de información, o sea, el output de este sistema, lo que emite el sistema, son informes. Informes que los necesitamos ¿para qué? Para la toma de decisión. Y estos informes nos van a servir para hacer el control de los resultados. ¿Para qué? Para ver si necesitamos corregir algo del sistema para que continúe cumpliendo con su objetivo. Entonces, lo que diferencia un sistema administrativo de cualquier otro sistema es que este sistema tiene previsto generar informes para el control de esos resultados. Bien. Los elementos constitutivos de los sistemas administrativos son 4. Porque va a estar caracterizado por el flujo de trabajo, y cuando hablamos de flujo de trabajo son todas las acciones físicas sobre el sistema. Cuando decimos todas las acciones físicas, puede ser el emitir una factura, el introducir en una base de datos el código de algún elemento, todo lo que se requiera la acción de una persona o de un sistema que generen un movimiento físico. Eso en cuanto a flujo de trabajo, que es uno de los elementos. Después tenemos el flujo de información, que ahí no necesitamos un componente físico o una intervención de una persona, sino que puede ser propio del sistema informático para procesar distinta información. Pero esa información también es un componente. Es tan importante la información como las personas que llevan adelante su tarea. Entonces, uno de los dos elementos que vamos a tener en cuenta es el flujo de la información. Y esta información puede viajar en forma digital, ¿sí? Como información, pero también puede viajar en forma física, por ejemplo, impresa en un formulario. La información puede estar digitalizada o física. Y yo tengo que tener en cuenta dónde nace la información, de qué punto a qué punto se traslada, qué controles tengo, y si esa información está destinada a ser transformada o no. Otro de los elementos característicos es las personas. Yo puedo diferenciar un sistema de otro. Por ejemplo, tengo dos empresas exactamente iguales, ¿sí? Ubicadas en el mismo lugar, con la misma, con los mismos recursos, las mismas máquinas, todo igual. La única diferencia son las personas. Yo les garantizo que a una empresa le va a ir bien y a otra empresa le puede ir mal. Y si tienen lo mismo, tienen todo igual, bueno, la diferencia, la impronta que le da a una empresa un personal, a diferencia de otro, es crítica. Tratamos de minimizar el efecto de la calidad de las personas en cuanto a su aplicación al trabajo,
introduciendo, por ejemplo, los sistemas administrativos con buenos controles. Ustedes vieron, o debieron ver, en la Revolución Industrial el tema del Fordismo. El Fordismo, ¿qué característica que tuvo? ¿Cuál fue lo diferencial? ¿Por qué tuvo éxito? Porque el Fordismo lo que hizo fue descomponer eh, los productos en elementos mínimos, ¿sí? Pero lo fundamental de eso fue que estos elementos más chicos, más controlables, también le permitió trasladar el conocimiento de cómo hacer las cosas del artesano al industrial. Ya el industrial lo que tenía era el conocimiento de cómo se tenía que hacer y sobre todo el control de los tiempos, de cuánto demoraba en hacer, por ejemplo, un vehículo, ¿sí? Entonces, ese control que pasó al industrial permitió que se controlaran todos los procesos. Bueno, cuando nosotros tenemos en cuenta en los sistemas administrativos a las personas, podemos llegar a optimizar algún sistema, pero ese sistema debería ser descompuesto en la unidad de medida más pequeña para que la calidad del personal no interfiera tanto con el resultado del procedimiento, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tratar de minimizar, en la medida de lo posible, el efecto de las personas sobre el sistema. ¿Para qué? Para que teniendo el control del sistema podamos controlar el resultado de ese sistema y no estar dependiendo tanto de las personas. Pero sigue siendo uno de los elementos constitutivos y es algo que lo tenemos que tener presente. La misma lógica con la tecnología, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo mejorar un procedimiento a través de la introducción de tecnología. Pero ese procedimiento, por más tecnológico que sea, si no está bien ideado y bien identificado y sabemos exactamente cómo ir desarrollando toda la información en la forma y en la secuencia correcta, podemos tener la mejor tecnología y no tener el resultado esperado. Así que son los 4 elementos constitutivos y son los 4 elementos que vamos a tener en cuenta cuando llevemos adelante un sistema administrativo. Bien. Bueno. ¿Cuáles son los elementos fundamentales los más básicos que vamos a considerar en cualquier organización? Si tomamos a la organización como esta caja negra que tenemos acá, el primer elemento con el que nos encontramos es con el límite. ¿Por qué el límite? Porque el límite nos va a indicar la frontera entre todos los elementos que van a formar parte de la organización, de adentro de la organización, con cualquier elemento que no forme parte de esa organización. Y este es un límite teórico, un límite no físico, donde podemos diferenciar si algo pertenece o no pertenece a la organización. ¿Por qué digo que este límite puede ser no físico? Porque si yo considero elementos que son del medio ambiente
pero como elementos propios de la organización para tomar una decisión, ese elemento, aunque pertenezca a otros actores del medio ambiente, si yo lo necesito y me lo apropio, para mi organización ese elemento va a formar parte de ese sistema, de mi organización, aunque físicamente esté afuera. A ver, imagínense que nosotros necesitamos determinar cuánto es el volumen de ventas que tenemos previsto en función de un elemento que no es propio de la organización, como puede ser la evolución de la inflación. El dato de la evolución de la inflación viene de afuera y el dato ese se compone de elementos que están afuera de la organización. Sin embargo, yo me lo apropio. Al apropiarme de ese dato forma parte de mi organización, aunque físicamente no esté adentro de mi organización, ¿se entiende? Pero si yo hago uso de esos elementos, forma parte de mi organización. ¿Mm? Por supuesto que todo lo que es la estructura edilicia de una organización va a formar parte de mi organización, todos los bienes muebles, inmuebles, todo eso forma parte de mi organización. Y el personal también, en todo momento no, mientras esté ejerciendo funciones en la organización. Después cada persona tiene su propia existencia, su propia vida. Entonces, yo necesito tener en claro cuáles son los componentes para considerarlo dentro de mi límite. Este límite es teórico. En el medio ambiente está todo lo que no forme parte de mi sistema, que en este caso se llama organización, que es el sistema más grande que vamos a llevar adelante, ¿sí? Porque después lo vamos a descomponer en otros sistemas, como son los subsistemas básicos o circuitos básicos o sistemas básicos. Lo otro que tenemos que considerar es todas las entradas que tenemos a este sistema que pueden ser, por ejemplo, las materias primas. O puede ser cualquier información de la que me nutro como organización. Yo recibo esta información y la tengo que procesar. Como recibo las materias primas y la tengo que procesar. Para sacar que si es una materia prima se va a transformar y saldrá un producto terminado. Si recibo información y la proceso, esa información me va a estar dando una información distinta, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a buscar con todos los sistemas administrativos, poder procesar esa información y obtener el producto que estamos buscando. Técnicamente hablando, lo que se introduce en un sistema que nosotros coloquialmente hablamos de información, en realidad, técnicamente hablando, es un dato. Un dato que no le estamos encontrando utilidad sigue siendo un dato. Un dato del que nosotros nos hacemos uso y transformamos y lo convertimos lo transformamos con un dato de calidad para la organización. Cuando el dato es transformado, se convierte ahí en información. Entonces, todo lo que tiene que ver con utilidad no física, se introducen datos y se obtiene información. Si el dato no es utilizado, sigue siendo un dato. O sea, lo que va a salir después de pasar por el sistema va a seguir siendo un dato. Pero si el dato es transformado y le damos uso, ese dato se transforma en información. Es como la materia prima.
que si no la tocamos sigue siendo materia prima, o la materia prima, si es transformada, termina siendo un producto terminado. ¿Mm? Bien. Y la retroalimentación tiene el mismo, eh, la misma lógica que vimos en los sistemas en general. ¿Mm? Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo más o menos? Bueno. Les dejo 2 minutos para que descansen. Hacemos un brevísimo recreo y ya recomenzamos. De paso, yo tomo un poco de agua, pues. Estoy. Bueno. Eh, Les voy a explicar lo que es la metodología tradicional o ciclo de vida del sistema. Se lo conoce de ambas formas. ¿Mm? Bien, ¿para qué se usa esta metodología? Es para analizar los sistemas, ¿sí? Pero los sistemas en general, no solo los sistemas administrativos. También es una técnica muy utilizada por la gente que desarrolla sistemas informáticos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se busca analizar los controles, verificar si existen o no existen controles, determinar si existe en un sistema, ya vimos la definición de sistema, determinar en ese sistema si existe un riesgo. Si existe ese riesgo, ver si puede ser cubierto o reducido el riesgo por un control. Entonces, el enfoque principal de este sistema, de esta metodología, es verificar si existen riesgos. Si existen riesgos, ver si los podemos cubrir o minimizar. ¿Y cuál es el elemento que usamos para cubrirlo o minimizarlo? Van a ser los controles. Por supuesto que para poder determinar si existe un riesgo, vamos a tener que hacer un análisis de probabilidades que ese riesgo ocurra, con qué frecuencia, porque, a ver, todo sistema debe tener controles, pero si yo sobrecargo un sistema con tantos controles que me impiden que ese sistema cumpla con su objetivo, o lo hago tan pesado, tan lento, que el sistema no logra cumplir a tiempo con su objetivo, la sobrecarga de control no me sirve. Yo tengo que poner los controles adecuados.
¿cuáles son los controles adecuados? Los mínimos necesarios para que el sistema fluya. ¿Sí? Hay controles que no podemos omitir. ¿Sí? Para eso después vamos a estudiar las normas de control interno. Pero hay controles, la duplicación de controles no es algo recomendable. ¿Por qué? Porque hace el sistema lento, porque entorpece, es la famosa burocracia sin sentido. Yo necesito los controles que me optimicen el sistema, no que me lo hagan pesado o torpe, ¿sí? Entonces, la metodología del ciclo de vida del sistema facilita, cuando la vamos aplicando, a cumplir con esto. Determinar dónde está el riesgo, tratar de minimizarlo y que podamos identificar los controles. ¿Para qué? Para que todo riesgo que haya, o los riesgos más probables de ocurrencia, lo podamos minimizar o anular. La anulación total es una utopía que difícilmente podamos alcanzar, pero sí podemos disminuirla. ¿Mm? Y en función de esto podemos hacer el seguimiento y el control para un mejoramiento continuo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que como sistema siempre es dinámico, siempre está evolucionando. Siempre vamos a tratar de que ese sistema cumpla con su objetivo, pero el sistema no lo podemos controlar 100%. Se nos va a tratar de ir y siempre deberíamos estar verificando y controlando el resultado, porque a veces por la dinámica propia del mercado y demás, tenemos que hacer algunas correcciones sobre el sistema, o introducir controles o levantar controles, o modificar formularios o la cantidad de copias de formularios para ir optimizando el rendimiento sin perder el control y siempre teniendo bajo dominio los riesgos y poder jugar con esto. Si la empresa quiere adoptar mayores riesgos, se podrán levantar controles, pero a sabiendas de que estamos quedando vulnerables. ¿Mm? Bien, entonces, lo que se evalúa es la capacidad del sistema para tener el control sobre los riesgos que existen. ¿Mm? ¿En qué se compone esta metodología? Se divide en 5 etapas. 5 fases. Esto también es una metodología que se suele utilizar en auditoría, así que si lo incorporan acá, después le puede servir para la otra materia. Y consiste en la primera etapa, la investigación preliminar. Son las que están consignadas ahí en el slide. La segunda, el relevamiento. El tercero es el análisis, el diseño, el desarrollo y la implementación. Al final de la implementación, siempre tiene que haber un control, porque si es necesario, se deberá rediseñar o relevar nuevamente o volver a analizar alguna situación para ir corrigiendo. Pero después de la implementación siempre hay que hacer controles. Ahora les digo en qué consiste cada una de estas etapas o fases. En la investigación preliminar tenemos que introducirnos en lo que es la organización. Saber de qué trata esta organización, a qué rubro se dedica, qué antigüedad tiene, qué personal. Poder dar un pantallazo de el tipo de organización de la que estamos tratando. ¿Mm?
en la organización que vamos a analizar, porque no es lo mismo analizar una SRL que una sociedad anónima o una sociedad de hecho. Entonces, las características de la organización las vamos a relevar, vamos a hacernos de la información de cómo funciona la organización en esta investigación preliminar. Tenemos que determinar las características y la forma jurídica, pero también de qué tipo de empresa se trata, si es una empresa única, si es una subsidiaria, si forma parte de un holding o de empresas del exterior. Tenemos que poder tener un pantallazo porque no es lo mismo encarar una empresa que no tiene sucursales de una que sí la tiene, ¿sí? Entonces, todas las características de esta organización, en general, las características fundamentales, las tenemos que relevar en esta etapa preliminar. ¿Mm? Cuando llegamos a la segunda etapa, ya nos vamos a adentrar precisamente en el sistema que queremos analizar, ¿sí? Entonces, ya nos vamos a adentrar en la cuestión administrativa, donde vamos a tener que identificar el organigrama real de la organización. ¿Por qué digo organigrama real? Porque cuando ustedes hagan un relevamiento en el ejercicio de la profesión de cualquier organización, probablemente les quieran dar un organigrama de alguien que lo desarrolló en algún momento. Y el organigrama que está escrito puede o no coincidir con el organigrama real en cuanto a quién toma las decisiones, cuáles son los cargos reales que se ejecutan, que se ejercen, cuál es el perfil de cada uno de esos cargos, el real, el que se está ejerciendo todos los días. Si yo tengo en un depósito a un jefe, pero el jefe nadie le reporta nada y hay alguien que es el encargado, ese encargado está haciendo las funciones de jefe, el que tiene la responsabilidad. Bueno, yo eso lo tengo que reflejar en el organigrama real. ¿Por qué? Porque cuando analice toda la información, yo tengo que saber por dónde pasa esa información y quién toma las decisiones en cada una de las etapas, independientemente de lo que diga un organigrama formal. Por eso tengo que poder identificar el organigrama real de las funciones. ¿Mm? Tengo que tener una breve descripción de los puestos y de las funciones. Tengo que poder identificar los subsistemas básicos de la organización y su interrelación. A ver, no es lo mismo una organización que se dedica a la compra y venta de mercadería con una organización que se dedica a la transformación de materia prima. La primera, la que solo compra y vende, va a tener hasta 4 subsistemas básicos, que van a ser compra y ventas, cobros y pagos. Sin embargo, la que se dedica a la transformación de esta materia prima en productos terminados va a agregar como subsistema básico un quinto, que es el subsistema de producción. Y yo necesito poder identificarlo. Necesito también identificar el objetivo y el alcance de cada uno de los subsistemas identificados y realizar un diagrama de proceso de cuál de cada uno de estos subsistemas. Les voy adelantando. El diagrama de proceso que vamos a ver como ejemplo para cada uno de los subsistemas es un diagrama de procesos teórico.
no existe un diagrama de proceso óptimo, porque cada diagrama de proceso va a tener que ser adaptado a la organización que estemos analizando. ¿Por qué? Porque puede haber una organización que tenga poca dotación de personal y ni siquiera alcance la cantidad de empleados para cubrir todas las áreas de responsabilidad que tiene previsto un diagrama de proceso teórico. También puede ser que en otra organización sea tan grande que yo necesite descomponer el diagrama de procesos teórico en más componentes para que cada área de responsabilidad intervenga y agregue valor. Porque esto es fundamental y es algo que lo tenemos que tener siempre presente. Cada actividad, cada tarea que nosotros asignemos en los diagramas de proceso, en los cursogramas que vayamos a hacer, cada una de esas tareas tiene que agregarle valor al circuito. Si no le agregan valor al circuito, es una tarea que puede ser descartada, ¿sí? Porque es una tarea que me va a entorpecer o hacer que sea más pesado el circuito, cuando en realidad no es el objetivo. El objetivo es que ese circuito cumpla con su objetivo, pero que cada una de las tareas que estemos asignando agregue valor a ese circuito que estamos desarrollando, ¿sí? Bien. Entonces, en el relevamiento, ya tuvimos la primera etapa, el relevamiento preliminar. Y tenemos la segunda etapa, el relevamiento propio de los sistemas administrativos. En general, y solo voy a estar hablando de los sistemas básicos. ¿Qué medios voy a utilizar para hacer todo este relevamiento? Cualquier medio que me proporcione información, ¿sí? Cualquier medio que me facilite poder entender cómo funciona la organización. Entonces, me pueden proporcionar manuales de procedimiento, con lo cual yo voy a poder identificar qué es lo que se esperaba. Voy a decirle, ¿por qué te preguntaría algo así? Es una cena solamente. ¿No crees que lo haga? Por supuesto, en nunca te preguntas, Dios. Relájate, ¿por qué lo haría? Susana Chaparro, tenés prendido el micrófono. ¿Podés bloquear los micrófonos? Bien. Entonces, ¿con qué elementos me voy a hacer para poder saber cómo funciona el sistema? Con cualquier elemento. Puedo tener manuales de procedimiento, en cuyo caso tengo que saber si se están cumpliendo en la realidad o no, el mismo caso que el tema de los organigramas, los reglamentos internos, si hay instructivos, si existen órdenes, cualquier instrucción formal, documentada o documentable. ¿Por qué documentable? Porque si no existe, no está escrita, la podemos convertir en una instrucción formal simplemente ordenando por escrito su cumplimiento. Entonces, toda instrucción formal o informal que podamos tener a la mano para saber cómo está funcionando el sistema, será bienvenido. Incluso, les digo, nos proporcionan datos los carteles o las instrucciones que el personal suele pegarse en los escritorios, en los paneles de división de las oficinas. Todo elemento que nos proporcione información es bueno y es documentado o documentable. Con cualquiera de los medios va a estar bien. ¿Qué otros
elementos o técnicas vamos a utilizar para hacernos de la información. Tenemos distintas herramientas. Acá yo les sugiero que se adentren en un libro que tienen colgado en el aula, que se llama Ingeniería del Conocimiento. Ahí van a ver que está muy bien explicado todos estos que son métodos de educción de conocimiento. ¿Qué es la educción del conocimiento? Es la forma que se extrae la información que estamos requiriendo, ya sea como deducción o como inferencia del conocimiento que estamos tratando de identificar. Los métodos pueden ser directos o indirectos. Entre los métodos directos tenemos entrevistas, cuestionarios y una exposición. A ver, las entrevistas pueden ser abiertas o estructuradas. En general se recomienda que cuando uno se va a hacer de la información en una organización, se comience por una entrevista abierta. ¿En qué consisten estas entrevistas? Es en permitir que el interlocutor o el experto, cuando ustedes lean ese libro, van a ver que hay siglas, entre ellas la SSEE, que son los sistemas expertos. Les digo porque por ahí no van a identificar porque no está unos capítulos antes qué significa esa sigla. Ahí van a ver que en general en cualquier organización que tengamos que analizar, vamos a tener un interlocutor o una persona del personal de la organización que va a ser el nexo y que nos va a facilitar la información. En general, el primer contacto tiene que ser una entrevista abierta, o sea, permitir que la persona, el experto, este interlocutor, se explaye en cuanto a las actividades que desarrolla, cómo lo hace, que él nos adentre en su mundo. Estas son entrevistas abiertas. Llevan tiempo, nosotros necesitamos tomar apuntes y hacernos de toda la información que creamos conveniente y oportuna. Con esa primera entrevista abierta, después vamos a armar una entrevista estructurada. ¿A qué se refiere la entrevista estructurada? Es cuando nosotros vamos a orientar la charla para extraer determinada información. Por ejemplo, si nosotros identificamos que necesitamos optimizar el sistema de compra, vamos a orientar todas las preguntas directamente sobre el sistema de compra o sobre aquellas partes del sistema de compras que no fueron compartidas o brindadas en esas entrevistas abiertas, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de la entrevista estructurada? Es que ya optimizamos el tiempo y vamos directamente a cubrir los huecos o los claros que nos dejaron las entrevistas abiertas. Después tenemos como otro método directo los cuestionarios. ¿Qué diferencia un cuestionario de una entrevista estructurada? Que la entrevista estructurada, aquel que hace el relevamiento, en este caso van a ser ustedes, están presentes. Son ustedes los que realizan las preguntas. Son ustedes quienes toman nota de las respuestas. En cambio, en el cuestionario, la pregunta queda escrita y es el entrevistado, aquel que tiene que contestar, el que interpreta esa pregunta y vuelca la respuesta en el cuestionario. O sea que ahí tenemos el riesgo que no se entienda la pregunta, que la persona no quiera contestar con mayor detalle
Y en la entrevista estructurada sí podemos repreguntar o pedir que amplíe algún detalle que en los cuestionarios eso no tenemos la posibilidad de preguntar, porque es una serie de preguntas que se le entrega al entrevistado y el entrevistado va a responder y nos va a devolver esos cuestionarios directamente con sus respuestas. Y tiene la posibilidad de no ser bien interpretado. Por lo tanto, va a requerir un segundo cuestionario o un tercero, dependiendo de la calidad de esas respuestas en el primero. En cuanto a la exposición, es pedirle al entrevistado, a la persona, al interlocutor o al experto, que exponga cómo hace su trabajo. Esto en general no es recomendado porque se suelen sentir bajo demasiada presión o ven al profesional que va a hacer el relevamiento como aquel que los está cuestionando de cómo están haciendo su trabajo. Entonces, lo recomendable es comenzar con una entrevista abierta y sobre todo brindarle al personal la tranquilidad que es para mejorar su trabajo, para que su trabajo sea de mayor calidad y no sea tan complejo innecesariamente, ¿sí? Porque la gente que suele recibir a los profesionales para optimizar algún sistema, suelen estar bastante reticentes a brindar información porque consideran, siempre se tiene miedo a la pérdida del puesto de trabajo. Entonces, hay que generar este acercamiento y relativo grado de confianza como para que sepan que es para mejorarles sus condiciones de trabajo y no para dar elementos para que los despidan. Entonces, en estas primeras entrevistas tenemos que tratar de acercarnos con cuidado, digamos, ¿sí? Otra forma de extraer el conocimiento son los métodos indirectos. Y ahí tenemos dos grandes separaciones, digamos. La de incidentes críticos y observación directa de tareas habituales. Les paso a explicar primero lo de observación directa. Se puede hacer con tres técnicas distintas. Una es el seguimiento, o sea, tomemos por caso una compra. Bueno, hacer el seguimiento de un trámite puntual. ¿Qué es lo que hace el personal? No tanto lo que nos cuentan que hace, sino lo que nosotros vemos qué es lo que está haciendo el personal. Podemos preguntar qué controles están haciendo, cómo lo hacen, qué cosas tienen en cuenta, qué cosas no. Todo lo que anotan debe quedar registrado y desde dónde parte la información, cuál es el camino que sigue y qué distintos son los elementos que se van incorporando o transformando esa información original, hasta que cumple con su objetivo. Todo ese seguimiento tenemos que dejar registro y es observación directa. Lo recomendable es que intervengamos lo menos posible en el trámite, sino que se basa fundamentalmente esta técnica en tomar registro de lo que percibimos que es lo que ocurre a lo largo de todo el trámite. La otra técnica es la técnica de novato, o sea, pedirle al personal que nos explique como si fuéramos empleados nuevos. ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué registros dejamos? ¿Qué cosas descartamos? ¿Por qué un trámite prospera y otro no?
todas esas cuestiones como si nosotros recién empezáramos a trabajar en ese lugar como un compañero de trabajo. La otra técnica es que pedirle al interlocutor o al experto que haga 20 preguntas. Él tiene que hacer las 20 preguntas, no nosotros. Él, para resolver un trámite. ¿Sí? Entonces, ¿qué 20 preguntas haría para que un trámite siga por un camino o por otro? ¿Cuál es la diferencia entre tomar un camino o el otro? ¿Por qué? Porque al identificar las preguntas que el experto o la persona que está haciendo la tarea todos los días haría, es porque ahí podemos identificar cuál es la secuencia en el razonamiento que tiene para que un trámite prospere o tenga alguna modificación o directamente sea descartado. Podemos nosotros identificar cuáles son esas consideraciones críticas que hace el experto en una actividad o en otra. Entonces, vimos los métodos directos y la parte de observación directa de los indirectos. Ojo con esto, que suelen meter la pata en los exámenes. Si se les pregunta métodos de deducción indirecto, la observación directa es un método indirecto. ¿Está? ¿Por qué? Porque no es algo que nos llegue la información, sino que nosotros vamos a buscarla. Si nosotros vamos a buscar la información o la deducimos en función de lo que está ocurriendo, es un método indirecto. En cambio, en esta directamente nos están proporcionando la información en los métodos directos. ¿Se entiende? Entonces, la observación directa es un método indirecto. Tengan especial atención con eso. Y en cuanto a los incidentes críticos, en general las personas suelen desarrollar una actividad. Ustedes piensen, por ejemplo, cuando escriben en la computadora o aquellos que manejan todas las actividades o microactividades o tareas que hacen sin que las estén pensando. Ustedes cuando escriben no están pensando, o en general no deberían estar pensando dónde está la A, dónde está la J, cómo hago para poner una mayúscula. Lo hacen naturalmente y ni lo piensan. ¿Por qué? Porque ustedes son expertos en la tarea de estar escribiendo. El que maneja, que tiene años de manejo, no piensa si tiene que poner el embrague, si está en segunda, si puede pasar a primera, si puede pasar a tercera. Lo hace naturalmente. Solo con tener una aproximación a la palanca de cambio se sabe en qué posición está, como para saber si va a ir en una marcha mayor o menor. Y eso lo logran por ser expertos. Cuando esto lo volcamos a los sistemas administrativos, la gente que todos los días está desarrollando una tarea, hay micro tareas o actividades que las tienen tan incorporadas que no es que a ustedes no se las van a querer revelar. Simplemente las tienen incorporadas y consideran que no es necesario informarles de tal actividad que hacen o tal verificación o tal control porque lo tienen incorporado, ni se lo cuestionan. Entonces, ¿cómo podemos identificar esto? O con los métodos de observación directa o cuando les pedimos que nos mencionen un incidente crítico. O sea,
una actividad, un trámite que haya sido diferente. A eso se refiere con incidentes críticos. Fue un trámite tan diferente que lo van a recordar. Y cuando recuerdan un trámite diferente, distinto, se ponen a analizar y revelan detalles o tareas muy puntuales que en una actividad normal pasaría desapercibida. ¿Sí? Entonces, cuando les pedimos que nos indiquen cómo resolvieron algún trámite distinto, van a contarnos con otros detalles qué pasos, qué métodos, qué tareas utilizaron para resolverlo. Y ahí nos van a estar revelando información que por ahí en una actividad habitual, normal, en el trámite que hacen todos los días, lo pasan desapercibido. ¿Mm? Bien. Vamos a ver qué es un diagrama de procesos, pero para cada sistema se desarrolla un diagrama de proceso, lo vamos a ver bien la semana que viene de qué se trata, una narrativa, la narrativa es el desarrollo escrito como si fuera un cuento de qué documentos se utilizan, por dónde pasan, la cantidad de copias que tuvieron, qué intervención tiene, dónde está yendo a parar cada uno de los formularios, si ese formulario va a ser archivado, si va a ser intervenido, si el formulario es destruido, que ya les voy anticipando que no estamos de acuerdo con la destrucción de formularios y demás. Entonces, la narrativa es describirlo en un lenguaje coloquial común, qué es lo que ocurre dentro del sistema. Mientras que el cursograma es decir lo mismo que dice la narrativa, pero con simbología. La semana que viene vamos a ver de qué se tratan los cursogramas. Y las cartillas de siglas y símbolos son identificar con referencias a qué corresponde la sigla, qué significa, o los símbolos, qué significan. ¿Mm? Siempre deberíamos incluir todos los elementos que nos proporcionaron. Si usamos formularios, si usamos archivos, todo tenerlo bien identificado. ¿Mm? Bien. La tercera etapa es el análisis. O sea, nosotros vamos a analizar todos los elementos y vamos a brindar un diagnóstico. Ese diagnóstico solo debe contener los errores que hayamos identificado dentro del sistema. ¿Cuál sería el diagnóstico? Es solo los errores, nombramos los errores. ¿Y cómo detectamos esos errores? Vamos a contrastar lo que ocurre dentro del sistema contra las normas de control interno que ya las vamos a ir estudiando. ¿Mm? Y con ese diagnóstico vamos a hacer un informe. En el informe tenemos que poder identificar todas las entradas, los procesos y las salidas de cada uno de los componentes dentro del sistema que vayamos a analizar. Si tenemos que analizar varios sistemas, haremos lo mismo con cada uno de estos subsistemas. ¿Sí? Una vez que tenemos identificado el diagnóstico, podemos avanzar hacia el diseño. ¿Cuál sería el diseño? Va a ser una narrativa y un cursograma donde podamos cumplir con el objetivo del sistema, pero sin caer en los errores que identificamos en el diagnóstico. Si en el diagnóstico dijimos que no estaba estampada la segunda firma en el cheque, en el diseño vamos a estampar una segunda firma en el cheque, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la etapa preliminar, después la etapa de relevamiento, pasamos a la etapa
de análisis con toda esa información, con todas las técnicas de deducción de conocimiento ya efectuadas, hacemos el diagnóstico. Con ese diagnóstico diseñamos y finalmente pasamos al desarrollo e implementación. O sea, vamos a modificar el sistema en la realidad y con ese sistema modificado vemos cómo es el comportamiento, porque en función de cómo se comporta el sistema, si es necesario, vamos a tener que hacer algunos ajustes. ¿Está? Bueno. ¿Preguntas hasta acá?